Padre, te damos las gracias porque nos concedes la oportunidad de reunirnos para meditar en tu palabra. Te rogamos que hables a nuestro corazón, Señor, que a través de tu palabra podamos ser confortados, pero también transformados, Señor, y que podamos reconocer nuestra condición y también reconocer tu misericordia, Padre, y el deseo que tú tienes para que cada uno de nosotros levantemos y sirvamos. Así que, Padre, una vez sanado nuestro corazón, no tengamos peros, no tengamos excusas, sino que nos levantemos como siervos fieles, Señor, después de haber sido perdonados. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos, por favor. El profeta Isaías es conocido. Perdón, hermanos, pero como pueden escuchar, ando un poquito más de la garganta. Habla muchísimo del Señor, profetiza, hermanos, acerca del Señor Jesús, y nos hace saber, hermanos, algo muy interesante en este versículo. Venid luego. Este luego no es como nuestro español, ¿verdad? De luego, habla de luego, es más, yo le agregaría luego, hasta ahorita ya. Venid, bueno, dice Jehová. Fíjense cómo nos invita a acercarnos a Él. Con una razón, dice, estemos a cuentas. Estemos a cuentas con Dios. Hermanos, no necesitamos entender completamente la Biblia para entender y saber que Dios, al poner de su imagen en el hombre, nos hizo seres con moralidad. Y esa moralidad, hermanos, grita en los corazones, porque podemos distinguir el bien y el mal. El problema, hermanos, es cuando no nos acercamos a Dios. Y entonces nos habla de la transformación que hay. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Pero usted y yo, pues, son para los que han pecado, ¿no? Pablo dice en Romanos 3:23, ¿se lo saben? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 8 días con mi hermano Jaime hicimos una dinámica para personalizar el pasado. Así que vamos a decir Romanos 3:23, hablando de nosotros. Y entonces el texto diría, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces ahí sí ya nos involucramos, hermanos, porque somos nosotros también en esa lista de pecadores. Entonces, ¿por qué nos podemos acercar al Señor? Porque Él se acercó a nosotros a través de Cristo. Él siempre estuvo, hermanos, atento a la oportunidad de que usted y yo nos pudiéramos acercar a Dios. Dios desde el inicio de la historia, hermanos, ha mantenido un deseo de que el hombre se acerque a Él. Lamentablemente dice Juan que los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Así que, si algo nos tiene que dejar, hermanos, por lo menos este estudio durante todo este mes, de cómo Dios va sanando nuestro corazón, va sanando nuestra alma, nos tiene que dejar, hermanos, con una actitud diferente. Ya Dios ha limpiado nuestras lágrimas. ¿Se acuerdan el primer domingo? Dios limpió, sanó nuestras lágrimas. Es malo llorando, pero lloremos por la forma y la razón correcta. Todo dolor ha sido borrado por Dios. Dios ya quitó nuestros temores. No importa, hermanos, qué es lo que estemos enfrentando o qué vayamos a enfrentar. Recordemos que Dios es poderoso y que ya está, hermanos, Él junto a usted, junto a mí, y que nunca nos va a dejar. Esa es una convicción, hermanos, que se trabaja en fe. Así que ahora Dios toma nuestra vida y comienza a dar sentido, hermanos, a nuestro corazón. Cuando realmente, hermanos, nosotros tenemos una relación, una comunión con Dios, nos damos cuenta por qué la gente que escribió aquí, la gente que defendió este libro a capa y espada, estuvo dispuesta a entregar su vida por las palabras de Cristo. Si usted conoce la historia del cristianismo, hermano, se acordará que todo el mes de octubre estuvimos dando las biografías de 4 hermanos, por lo menos 4 hermanos, que estuvieron mucho antes de Lutero y que estuvieron dispuestos a morir por lo que encontraron en la Biblia. Nadie está dispuesto a morir por una mentira, hermanos. Nadie. Así que estos hombres o creían realmente que lo que estaba
estaba escrito en la Biblia es palabra de Dios, o estaban locos. Pero entonces, que seamos muchos locos, hermanos, porque creemos firmemente que esto es palabra de Dios, y que la palabra de Dios está hablando en nuestro corazón. ¿Y sabe qué? Si Dios ya nos ha dicho, por lo menos a lo largo de este mes, que Él puede sanarnos y dar a nuestra vida objetivo y razón, ya, hermanos, lloremos con Dios. Deje que sus lágrimas broten, nunca las detengan. Llore con Dios, abraza el cuello del Padre. El Padre Celestial nos ama y nos entiende. Ahora nuestros temores. Recuerdo que cuando yo era pequeño, y por ahí de repente algún primo o tío iba a poner una película de terror, y ahora te quedas aquí, ¿verdad? Pues yo ya no podía dormir. La puerta, las escaleras, el closet, la ropa, la silla, no, me da todo su cuerpo. Y entonces uno iba al cuarto de papá y mamá, ¿verdad? Y despacito, grillas, en medio de lo así, ¿verdad? ¿Cuál Freddy Krueger? Nada, a mi papá, a mi mamá, ¿verdad? Hermanos, cuando tengamos cualquier temor, acérquese a los brazos del Padre Celestial. Su presencia que importa a mí. Su presencia nos guarda. Ahora, hermanos, tenemos algo interesante, porque cuando encontramos, hermanos, nuestra realidad, tenemos que admitir que hemos pecado. Y que hemos pecado, hermanos, deliberadamente, que hemos pecado porque hemos querido pecar. Sin embargo, hermanos, el corazón de Dios es inmutable. Él sigue diciendo: yo te amo y quiero transformarte. Tenemos que quitar esa mentira, hermanos, de que Dios te ama tal y como eres, porque no es así. Dios nos ama, pero no quiere dejarnos así como estamos. ¿Por qué? Porque nuestra condición es de pecado y no puede entrar el pecado en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, nosotros no le hacemos. Nosotros no. Fue Jesús, hermanos, el que vino a mostrarnos, a acercarse y a través de su encarnación mostrarnos el camino para llegar al Señor. Así que si Él fue el que vino a acercarse, lo que Dios espera de usted y de mí es que respondamos teniendo una relación, una comunión directa con Dios. No siguiendo un sistema religioso, sino una relación en la que disfrutamos hablar con Dios, una relación en la que sé que yo vivo con Dios, Dios vive en mi casa. Voy a ir a trabajar, pero yo voy platicando con el Señor. A la hora de comer, yo me siento con mi Señor y le digo: te voy a agradecer porque hay comida aquí. No importa si hay 2 o 3 personas en la misma mesa, usted agradezcale a Dios. O sea, Dios no nos dieron de comer, nos dio el Señor. Así que con toda razón yo le diré a Dios: gracias. Dios quiere una comunión así, que platique con usted. Hermana, si usted está ahí en las labores de la casa, hermana, si usted está en la oficina, allí hable con Dios. Hermano, igual, si está usted haciendo una talacha en su casa, platíquele a Dios. Pregúntele: caray, Señor, ayúdame porque no entiendo cómo va este tubo. Pregúntele al Señor. Hable con Dios. En todo momento se va a dar cuenta de algo, de que Dios es fiel, que Dios nos escucha, que Dios desea una relación con nosotros en esa magnitud. Pero, hermanos, una de las cosas que siempre se oponen y que hacen que nos alejemos, hacen que nos avergoncemos y hacen que no nos comprometamos con Dios, es nuestro pecado. Y nuestro pecado se vuelve una excusa muy grande: es que yo no estoy bien con Dios, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo tomar un cargo en la iglesia si no estoy bien con Dios? Hermanos, no tomamos cargos en la iglesia por estar bien con Dios. Le aseguro que no tendremos ningún ministro en la iglesia, porque todos hemos pecado, dice Pablo. Entonces, ¿qué es la diferencia? Estamos confiando en la obra transformadora de Dios. Porque yo sé que esta semana usted falló y pecó contra Dios. Y mírenme, le voy a decir: yo también pequé contra mi Salvador. Pero cuando llegamos arrepentidos, le decimos: Señor, ayúdame. Necesito por lo menos tener paz contigo. Allí es donde el Espíritu Santo trabaja diciéndonos: ¿te ves? Conmigo todo es diferente. Vamos adelante. Y no hay problema, hermanos, porque Dios promete no volver a acordarse de nuestros pecados. Y eso lo dice Él. Así que entonces mi pecado ya no es un estorbo para servir a Dios. Ahora, dentro de mi imperfección, el Señor va trabajando mi corazón de tal manera en que Él va puliendo en nuestro corazón su imagen. Y entonces la gente, cuando nos mire, va a decir: mira, un cristiano. ¿Por qué? Porque se parece usted a Cristo, se dejó el pelo largo y la barba. No, porque usted se comporta como Cristo, porque ama, porque sirve, porque ora, porque ayuda, porque está alegre, porque hay gozo en su corazón. Pero el pecado, hermanos, a veces no lo entendemos. El pecado, hermanos, agobia el
consume el corazón. Decía el Salmo, hermanos, mientras caía en mis huesos se envejecieron. Empecé a perder fuerza. Una vez me encontré a uno de los chicos de la Unión de Jóvenes que yo lideraba ahí en Puebla. Y lo encontré afuera del templo. Estaba hecho un día. Yo me acerqué y le dije, ¿qué pasó, tío? Y él me dijo, ¿sabes qué? Pequé contra Dios. Y me duele, me da vergüenza entrar al templo. Y sé que no merezco estar aquí. Me dio su Biblia. No la merezco. La verdad, hermanos, me conmovió tanto que si tuviéramos todos el concepto de dolor y vergüenza que el pecado produce, yo lo abracé muy fuerte y me puse a orar por él y con él. Y sí le decía, lo que más necesitas ahora es esto, de regrese su Biblia. Esto es lo que tú necesitas. Oramos en la calle con él, hermano, me sorprendió porque cuando dijimos amén, los demás chicos estaban a nuestro alrededor abrazados. Lo que necesitas es pedirle perdón a Dios. Lo que necesitas es ponerte a cuentas con Dios. Porque ciertamente no eres digno de entrar. Pero la puerta de aquí se llama Jesucristo. Y Él es la puerta. Y Él te está extendiendo la mano. No creas que porque has pecado eres mejor que nosotros. Porque ninguno de los que estamos aquí estamos libres. Vamos. Y se atrevió a entrar al templo, hermanos, en el corazón. Pero, hermanos, el pecado puede obstaculizar tanto, de tal manera, que nos inutilizamos. Y podemos llegar a dos extremos, hermanos. Número uno, acostumbrarnos y deleitarnos en nuestro pecado. Creer que es normal en mí, pues ya, así soy. No, si es pecado, nunca va a ser normal. El pecado destruye, el pecado aflige. Y segunda, hermanos, agarrar el pecado como pretexto para no estar donde debo estar. Entonces, aquí sí son dos extremos, usted se fija. ¿Y Dios quiere equilibrar eso? No, Dios no quiere equilibrar eso. Dios quiere quitar y enviar nuestro pecado. Esto es lo que va a hacer Dios. Porque el pecado ha hecho daño, hermano. Ahora, fíjense que vamos a ver, nuevamente le quiero pedir que ponga usted ahí un papelito. Vamos a usar mucho la Biblia este mes. Así que ponga usted una pluma con la que no esté tomando nota, porque yo sé que usted está tomando nota. Recuerde que más vale tinta borrosa que mente brillante, ¿verdad? Vamos a ocupar mucho la... Vamos al segundo libro de Samuel. Allí el versículo más atrás, hermano. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Versículos 12 y 13. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos 12 y 13. Segundo de Samuel 12, versículos 12 y 13. Déjenme leer en voz alta, por favor. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Número uno, tenemos, hermanos, el primer caso, David admitiendo sus actos. La historia de David, hermanos, en este punto es tan crucial espiritualmente hablando. Él era el rey de Israel. Era un hombre, hermanos, elegido, seleccionado por Dios, pero que dejó llevar su corazón de poquito en poquito hasta cometer actos atroces. Por lo menos aquí es confrontado por el profeta Natán. Y recordemos, hermanos, lo que hizo David. David, hermanos, no solamente cometió un pecado, el de adulterio. David, hermanos, cayó en una serie de pecados seguidos, continuos y graves.
flojera, ociosidad, lascivia, adulterio en el corazón, adulterio físico, mentira, asesinato, intriga, y le podemos seguir. Todo en el caso con su vecina, con Betsabé. ¿Verdad? David, el pueblo estaba en guerra. Y David dijo, váyanse, yo me quedo en casa. Y se quedó orando por el pueblo, ¿no? Se subió a la azotea y andaba caminando. ¿Y sabe con qué se encontró? Con que la vecina, Betsabé, estaba bañando. ¿Verdad? Uno también dice, toda la culpa es de David, no, también Betsabé, ¿verdad? ¿A qué hora o a qué mujer casada? Es que era la única forma, sí, pero hay prudencia. Se le ocurre bañarse frente a la ventana del rey, ¿verdad? A pleno día, ¿verdad? Entonces sí estaba complicado el asunto. Aquí vemos un caso de ambos. Y David, hermanos, dijo que bonita está la vecina, ¿verdad? Pásenme su WhatsApp para hablarle, mandarle un mensaje, ¿verdad? ¿Y sabe qué pasó? Pues David la llevó al palacio y David estuvo con ella. Esa mujer quedó embarazada de ese acto, hermanos. Así que lo que se le ocurre a David es decir, ¿saben qué? Me traen al marido de ella que está en la guerra. Tráiganse a Urias y le dicen que se vaya con su mujer para que, pues ya, se borre todo, ¿verdad? Pero este Urias, hermanos, era un hombre tan leal a su causa, sabía lo que tenía que hacer, él era soldado. Y lo mandaron a traer en medio de la batalla y le dijeron, ¿sabes qué? Pues el rey te ha dado permiso, puedes bajar a tu casa con tu esposa y estar unos días en casa. Pero él dijo, ¿cómo es posible? Si el pueblo está en guerra, fíjese la diferencia de pensamiento. El pueblo está en guerra, ¿cómo voy a bajar yo y disfrutar un día de descanso? No puedo, y se quedó haciendo guardia allí. Y le dijeron al rey, oye, el rey, pues no se pudo porque Urias se quedó. Hermanos, hasta que llegó el punto en que David dijo, ¿saben qué? Pues me lo mandan otra vez, pero me lo ponen al frente de batalla de tantito. Lo agarran de kamikaze, así que si él entra ya no regresa. Y eso fue lo que hizo. Con la espada de los enemigos, él se encargó de matar a Urias. Así que hubo varias cosas. Y cuando llega Natán, fíjense bien esto. La historia de Natán es preciosa. A ver, rey David, júzgalo. Un hombre tenía muchas cosas, tenía ganado y recibió visita. Y enfrente vivía su vecino que solo tenía un corderito, uno. Pero este hombre que tenía mucho, dijo, voy a darle de comer a mis invitados. Así que no agarró de los suyos. Fue y agarró el corderito de ese hombre, que era la única corderita que tenía. Y la agarró para él y para sus invitados. ¿Qué merece ese hombre que hizo eso? Rey David, júzgalo. Y David pegó en la mesa, se levantó y dijo, muera irremisiblemente ese hombre. Natán sonrió y dijo, tú eres ese hombre por todo lo que has hecho. Y entonces, hermanos, tú lo hiciste en secreto, le dice. Yo voy a hacer todo en la luz de eso. Y entonces David le dijo, pues sí, pero pues es que estaba yo solo, soy muy débil, ¿verdad? La vecina muy bonita, no pude evitarlo. Hermano, ¿saben qué dice David? Inmediatamente las palabras de David dice, pequé contra Jehová. No podemos decirle a Dios, no pude, hermanos, tenemos que admitir esa parte. Tenemos que entender, hermanos, que nuestro pecado es pecado. Dios no lo va a llamar de otra forma. Aunque hoy en día, hermanos, la cuestión médica diga otra cosa, Dios, pecado es pecado. Una enfermedad, no, hermanos, somos pecadores. Soy cleptómano, hermanos, que agarra lo que no es suyo, como dice la Biblia. Es un ladrón. Es que tengo un problema, ¿verdad? Soy mitómano. No es una enfermedad, es un problema y se llama pecado, es mentiroso. Entonces, mire cómo le vamos ablandando a las cosas. Hermanos, si Dios dijo claro con Natán, y le dijo Natán, tú eres el que hizo eso. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos quedado con lo que no es nuestro o no hemos hecho aquello que era nuestra responsabilidad? Todo esto se originó porque David no estaba donde debía estar.
mientras el pueblo está en guerra. Está bien, ya habrá quien esté peleando, hermano. A veces en la iglesia no nos damos cuenta quién está peleando ni quién está orando por nosotros. Y creemos, bueno, ya está bien, ya hay alguien que lo esté haciendo, hay diáconos, hay pastores, hay ministros. Hermano, ¿y usted dónde está? A veces andamos de ociosos, porque no estamos donde debiera estar, confiando en que hay alguien, ya llegó alguien, ya abrió la puerta, ya pusieron la pantalla, ya pusieron. Bueno, le pregunto, ¿y usted? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y sabe qué va a pasar, hermanos? David nos está poniendo un ejemplo claro. Al no estar comprometidos, el no estar ocupados en lo que Dios desea que estemos haciendo, hermanos, nosotros mismos estamos abriendo puertas de ociosidad. Y le puedo asegurar que si usted no está aquí a las 9:45 para orar, yo sé que hay gente que está haciendo cosas que tienen que ver con responsabilidad, pero ¿y los demás? La escuela dominical empieza a las 10, hermanos. Estuvo tremenda la escuela dominical. No porque el maestro está bueno, todo lo que sale entre todos. Ay, hermano, nos ha dejado, vamos un día que quisiéramos seguirla, ¿a poco no, hermano? La escuela dominical, como no la extendemos otra clase, ¿verdad? Pero ¿dónde estamos a las 10 de la mañana? Por lo menos yo pienso que usted está en oración, en casa sentado, ¿verdad? Con su Biblia. No pudo llegar a la escuela dominical, pero está meditando en la palabra de Dios, alimentando a su familia, porque usted sabe que esa hora ha sido destinada para el estudio bíblico, ¿verdad? David, tú eres ese que está haciendo lo que. Y David lo admite, hermanos. David no dice, ay Señor, ya ni modo, ¿verdad? Para la otra. David dice, peque. Y ese es el primer paso que tenemos que aprender a dar, hermanos, bajar la cabeza y decir, Señor, peque. Pequé, te fallé. Hermano, si a usted le duele fallarle a Dios, si después de haber pecado, hermano, usted se siente tan mal, le agradezco a Dios. Porque eso es lo que el Espíritu Santo hace, redarguye nuestro corazón. Pero si usted ya no se siente mal por pecar, yo le diría, hermano, cuidado. Cuidado, que usted ya no le duele faltarle a Dios. Ahora, si usted quiere, hay una ampliación de este peché contra Jehová. Pero eso se lo deja de tarea. Vaya usted y lea el Salmo 51, que es la oración que hace David cuando se arrepiente y le pide a Dios perdón. Caso 2. Vamos más atrás todavía, hermanos, por favor, vamos a Éxodo, capítulo 32. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo 32, del versículo 25 al 29. ¿Sí lo tenemos, hermano? Sí. Déjenme leer en voz alta, vaya leyendo su vida. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición sobre vosotros. Caso 2. Los levitas cambiando su perspectiva. Moisés sube al monte. Dios habla con él y le está dando las tablas de la ley. 40 días, 40 noches. El pueblo, yo creo que al tercer día ya estaba, no, yo creo que Moisés ya no regresa. Yo creo que Moisés ya se perdió en el monte, o ya se murió. Fíjense bien en esto. Cómo la falta de paciencia nos hace pensar todo. Y les da la idea, ¿verdad? El diablo, yo creo.
Hagámonos dioses. Hagámonos un Dios que nos guste a todos y que podamos ver. Aarón, hermano de Moisés, él sabe trabajar el oro y la plata, ¿verdad? Así que, Aarón, tú haznos un ídolo para verlo. Y Aarón no los detuvo. Aarón no los detiene. Aarón no dice, yo no lo voy a hacer. Si quieren hacerlo, háganlo. Aarón no dice eso. Le llevaron el oro a Aarón. Y Aarón comenzó a fundirlo, a labrarlo, a maquillarlo. Y de repente salió un becerro de oro. Un becerro, hermanos, de todo el oro que llevaron. ¿Y sabe qué? Y empezaron a adorar al becerro. Y de entre las cosas más complicadas, hermanos, es que le dijeron al becerro, tú eres Jehová que nos sacó de Egipto. Hermanos, esto es del diablo, atribuirle al diablo toda la obra que hace Dios. Es una blasfemia. Y todo el pueblo participando. Cuando llega Moisés, hermanos, y se da cuenta de esto, Josué, que iba con él, le dice, oye, hay alarido de guerra, ¿verdad? Y Moisés le dice, no. Josué con tristeza le dice, no, porque el pueblo está en pecado. Y baja y se encuentra con este espectáculo, hermanos. Y entonces se enoja. No mereces recibir la ley de Dios. No mereces lo que Dios ha hecho, le dice al pueblo. Pero Dios es tan bueno que está dando una oportunidad. Y entonces llama, fíjese, no llama a la tribu de Leví Moisés. Moisés dice, ¿quién está por Jehová? A ver, entre todos los que ya pecaron, ¿quién quiere cambiar de lo que están haciendo y ahora venirse de este lado de la línea? ¿Quién quiere dar ese cambio? Bueno, con David ya vimos que reconoció su pecado. Ahora, hermanos, con los hijos de Leví, viene un cambio. Ya no voy a estar aquí, voy a dar este paso, dar la espalda a lo que estoy haciendo. Y entonces, hermanos, lo que hacen los hijos de Leví es recibir una orden directamente de Moisés y complicada. Si realmente te estás consagrando entonces ve casa por casa, cabaña por cabaña, tienda por tienda y ejecuta justicia por haber ofendido a Dios. En estos tiempos así era, hermanos. ¿Y sabe qué hicieron los hijos de Leví? Lo hicieron. Yo no sé si había amigos ahí, porque Moisés les dice, van a ser tus amigos, van a ser tu familia, pero tienes que aprender a renunciar si es que quieres servir a Dios. Y de eso se trata, hermanos. No está diciéndonos Dios aquí, ¿sabe qué? Pues lleve a ver con malos ojos a la esposa y sobre ella, no. Pero sí nos está hablando y diciendo bien claro, si quieres servir a Dios, aprende a quitar todo lo que te sea obstáculo. Los hijos de Leví tuvieron que hacerlo, hermanos, con dolor, con sangre, con espada en sus manos, viendo que tenían que hacer un acto de corrección. No puedo seguir conviviendo, no puedo estar de acuerdo con aquello que me separa del servicio a Dios. Yo deseo estar bien con Dios. Hermanos, esta parte es interesante porque cuando nosotros entendemos la diferencia de disfrutar un pecado temporal, ¿sabe qué les acarreó ese pecado a ellos? Había, hermanos, había orgías, había vino, había bebida, todo lo que hoy es, ¡ay, qué bueno, estuvo bien divertido! ¿Pero qué les trajo? Muerte. ¿Cuántas personas no hemos escuchado, hermanos, en las noticias de que salen a las horas de la madrugada y las muchachas ya no regresan, los muchachos se estrellaron en un accidente, muchachos atropellados, gente que... Eso es lo que... pero eso es la diversión. ¿Qué nos está arrojando eso? Dios es un amargado, entonces no quiere que nos divirtamos, no. Dios quiere que seamos felices. Dios desea que usted llegue a casa y sonría y respire en paz, vea a su esposa, la abrace, vea a sus hijos, se sienta amado, respetado, venga a la iglesia, encuentre, hermano, sonría y le diga, hermano, qué bueno que estás aquí, oré por ti esta semana. Y salir de aquí bendecidos, con ánimo, con deseo. ¿Por qué? Porque algo que pasó con los levitas, hermanos, cuando ellos deciden obedecer en una situación difícil, Moisés les dice, hoy os habéis consagrado a Jehová. ¿Saben qué, levitas? Eso que ustedes hicieron en su corazón, esa decisión de agradar a Dios, para el Señor fue muy especial. Esto, hermanos, fue lo que le valió a la tribu de Leví para ser seleccionada en el sacerdocio. Ni la tribu de Rubén, ni la tribu de Judá
levitas. ¿Qué hicieron los levitas para eso? Hermanos, renunciaron legítimamente. Señor, perdóname su pecado. Quiero hacer tu voluntad. Y entonces, hermanos, los levitas fueron la mano ejecutora de justicia. Y a partir de ahí, hermanos, cada que usted encuentre la tribu de Leví, incluso tenemos un libro en la Biblia que se llama Levítico, que tiene que ver con la ley. Todo lo que tiene que ver con el templo y el servicio son levitas. ¿Dónde inició el trabajo de los levitas? Aquí, en esa decisión. Y los hijos de Leví, hermanos, por los siglos hasta la fecha, los levitas siguen trabajando en esta sacerdocio. Ahora, ¿qué ha pensado usted para su futuro? Sus hijos, sus sobrinos, sus nietos. Que pueda usted enterarse en el cielo que sus descendientes son siervos del Dios Altísimo. Que podamos decir, mi hijo, mi hija, ha decidido servir a Dios. Cuando Dios nos llama, podemos irnos tranquilos, hermanos, sin la preocupación de qué va a pasar con mis hijos. Dice un hermano que escribe música, ¿verdad? En una canción que se llama Cada vez que me miras, que se la escribe a su hijo. Dice, no me preocupa qué le voy a dejar a mis hijos, sino qué hijos voy a dejar. Así que esto es interesante, hermanos, porque quiera Dios que tengamos generaciones de levitas aquí, hermanos, que se levanten y digan, voy a renunciar a todo con tal de estar con Jehová. Moisés dijo, ¿quién está por Jehová? Todos los que están por Jehová, levanten su espada. Todos los que están por Jehová, vengan conmigo. Y los demás, mi pregunta siempre ha sido, ¿y los demás? Si los demás no quieren, entonces yo seré ese levita que sí quiere servir, porque Dios me ha perdonado mi pecado. Y número 3, hermanos, tercer caso. Vámonos ahora hasta el tercer evangelio, Nuevo Testamento, Lucas, capítulo 7. Versículo 36 en adelante. Lucas capítulo 7, déjenme leer, del 36 en adelante. Dice, uno de los fariseos llegó a Jesús y comienza con él, que había entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y enjugaba sus cabellos con sus cabellos, y besaba sus pies y lo ungía con perfume. Cuando esto vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecador. Entonces Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, dime eso. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a uno. Y pues, ¿cuál de ellos te amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente el juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ven esta mujer. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Caso 3, hermanos, la pecadora en casa del fariseo. No debemos confundir a esa mujer. Esa mujer
no es la que entró en casa de Simón el leproso, es otro caso. No debemos confundir con María de Betania, fue otro caso. No la debemos confundir con María Magdalena, no es la misma. Entonces, esta mujer es una mujer precisamente que pues, era pecadora. Se entiende el contexto, hermanos, que era una mujer prostituta. Así que había algo interesante en esto. Esta mujer, fíjese bien, oyó que Jesús estaba en casa de un fariseo. Los fariseos tenían la fama, hermanos, de no acercarse a nadie, no dejarse tocar por nadie porque son santos. Pero esta mujer sabía que eso iba a ser una imposibilidad para ella. No solo iba a tocar en la casa del fariseo, tenía que entrar porque Jesús estaba dentro. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Fue. Y su refugio fue ponerse atrás de Jesús. Ella sabía que una vez estando cerca de Jesús, nadie la iba a poder mover de ahí. Pero tenía que acercarse a ella. A veces nosotros lo que queremos es que Jesús vuelva y regrese de donde yo estoy. Tiene que, hermano, hacer que se levante, se vaya, levante la mano. Yo quiero. Moisés no seleccionó, Moisés preguntó quién está por Jehová. Esta mujer sabía su pecado y fue a donde estaba Jesús. Y la forma en que lo hace, hermanos, es tremendo, porque lo que hace al acercarse a Jesús, hermanos, ella no le habla. ¿Qué fue lo que le dijo? Jesús conocía su pecado, Jesús conocía su corazón. Y cuando se acerca a Jesús, hermano, lo único que hace ella es romper en llanto. Lo único que hace ella es llorar por lo que había en su corazón, pena, soledad, vergüenza, todo lo que había en su corazón lo expresó en lágrimas. Y esas lágrimas, hermanos, puso su rostro en los pies de Jesús, del Señor. Ella sabía que ni siquiera el fariseo tenía autoridad para sacarla aunque fuera a su casa, porque estaba a los pies de Jesús. Y estando ahí, hermanos, esta mujer, dice la Escritura, que rompió un alabastro. Un alabastro, hermanos, es un perfume que es muy caro, porque es una tipo ampolleta, hermanos, que está sellado completamente, y una vez que se abre ya no se puede. Usted y yo nos echamos loción, perfume y la tapamos. Eso no. Se tronaba, hermanos, y tenía que usarse completamente para una sola vez. Y eran carísimos. Así que esta mujer rompe ese perfume, hermanos, y comienza a alabar al Señor Jesús. Su corazón estaba ahí diciendo todo, hermano. No se sentó nada más diciendo, Señor, me arrepiento. Ese arrepentimiento la llevó a la acción. Ese arrepentimiento la llevó a acercarse a Jesús y sentarse ahí y estar con Él y empezar a hacer algo de lo que solo Jesús es digno: servicio, alabanza. No nada más era asistir por asistir. Iba y servía. Y como siempre, ¿verdad? No va a faltar el que diga lo hizo mal. De repente se dan casos. Pues aquí le dijo a Simón, ¿verdad? Si este fuera profeta, mire, ni siquiera critica a la mujer, critica a Jesús. Se daría cuenta que esta mujer es mala. Jesús sabía el pensamiento. Te voy a decir algunas cositas. Simoncito, ¿verdad? Ahí te va. Y le cuenta esta historia. Había dos deudores, un señor, y estos le debían tantos y este le debía más. Así que a los dos los perdonó. Eso es misericordia, eso es amor. Pero ellos tenían que devolver ese amor, ese sentimiento. ¿Quién fue el que le amó más? Y él fue el que perdonó más. Exactamente, Simón. Deja de juzgar, mira todo lo que hay detrás de esta mujer. Y entonces lo confronta con su actitud. Entré en tu casa y no diste agua para mis pies, hermanos. Era regla en estas costumbres, hermanos, que el anfitrión tenía que ser un buen anfitrión. De hecho, es algo que todavía hasta la fecha, en aquellas culturas, en aquellos países, hermanos, todavía se habla de ser buenos anfitriones. Porque cuando entra la persona, llevaba del desierto, llegaban caminando, tenía que poner una bandejita de agua donde él pudiera lavar sus pies. Y el anfitrión lavarle, secarle los pies con una toalla y darle la bienvenida en su casa con un beso. Entonces, por eso Jesús le dice: ves, esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para los pies, más esta, mira cómo lo hizo, con sus lágrimas ha regado mis pies y con su cabello lo fue secando. No me diste beso, pero desde que entré esta no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite y está ungido mi perfume en mis pies. Mira todo lo que está dispuesta a hacer ella.
Pero fariseo, hermanos, pudiéramos pensar en ese cristiano de conveniencia, ¿verdad? Yo solamente voy a hacerlo como yo quiero, voy a servir si se acomoda a mi manera, a mis tiempos y a mi gusto, si no, no cuenten conmigo. Pero esta mujer, hermanos, se levantó por encima de su pecado y se acercó a Jesús y entregó algo costosísimo, hermano, su dignidad, su vergüenza, y se postró a los pies de Jesús y comenzó a alabar, a ungir y a glorificar a Dios de esta manera a Jesús. Jesús, hermanos, no le dijo, porque hiciste esto está bien. Jesús conocía el corazón y veía que el dolor del pecado de esta mujer era tan grande que se atrevió a decirle así: hija, tus pecados te son perdonados. ¿A qué iría esa mujer? No sé si esperaba escuchar eso, pero le dice al final: tu fe te ha salvado. Tu fe, tú crees en mí, tú creíste en mí, ahora sabes qué, tu fe es suficiente. Recordemos, hermanos, que si alguien manejaba mucho eso de la fe, era Jesús. Y a todos les decía: tu fe, tu fe. Esta mujer creyó que era Jesús el Señor y creyó que lo que estaba haciendo era necesario para su vida. ¿Y sabe qué? Salió con las palabras más hermosas que pueden existir: tus pecados son perdonados. Hermanos, a veces se nos olvida que nuestros pecados han sido perdonados y por eso somos capaces de ponerle pelos a hincarnos y regar con lágrimas los pies de Jesús. ¿Qué necesita hacer el Señor, hermano? Para que su pueblo levante la mano y diga: Señor, ya has llorado conmigo, ya has quitado mis temores, ahora estás hablando de transformar mi pecado. Mi pregunta nuevamente es, hermanos, ¿qué necesita hacer Dios para que su iglesia pueda decir: yo quiero servir y entregar todo? Porque el Señor ha perdonado mis pecados. Ahora te quiero pedir que regresemos nuevamente al primer texto que vimos. Isaías 1, dice. Tenga en mente estas tres historias. Tenga en mente a David. Tenga en mente a los levitas. Tenga en mente a esa mujer pecadora. Y agréguele su nombre. Y leamos juntos, hermanos, el versículo 18. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es el pretexto? Si Dios está sanando, déjese consolar por Dios. Busque refugio en la sombra del Altísimo. La mujer pecadora no fue rechazada por Jesús. El Señor la respaldó, pero ella fue a donde estaba Jesús. Los levitas levantaron la mano y dijeron: aquí está mi vida. Y la vida admitió el pecado. ¿Y saben qué? A todos el Señor nos dice lo mismo: vengan, y que el pecado no le dé lastime más. Vengan, y que el pecado no sea